A mí siempre me dejan para el final, así que estoy acostumbrada a ser muy concisa e intentar ser lo más breve posible, que sé que es viernes por la tarde y estamos todos ya con ganas de fin de semana, pero bueno, espero que puedan quedarse y escuchar lo que les voy a contar, que les puede interesar. Lo primero, agradecer a la cátedra y a Inés por la invitación. Es un placer para mí estar aquí hoy. Y bueno, yo les voy a compartir mi pantalla. Vale. Bueno, yo no nací siendo emprendedora como José. De hecho, soy bastante aversa al riesgo. Pero sí que, como todos, pues tenemos que tomar decisiones. Entonces les voy a ir contando un poco las decisiones que fui tomando y las mismas que me llevaron a donde estoy aquí ahora, ¿no? Entonces, bueno, un poco para que vean el recorrido. Nos vamos a dar un poco la vuelta por el mundo, se los comento, porque eso es lo que he hecho. O sea, yo nací en Fuerteventura, pero desde los 6 añitos nos mudamos a Tenerife, me crié en Tenerife. La familia de mi padre es de Tenerife, la de mi madre de La Gomera, pero sí que he vivido casi la mitad de mi vida fuera. Pasé 16 años de mi vida viajando y viviendo en otros países. Ahora les cuento un poco cómo y por qué. Y volví hace 2 años, así que si me acompañan, les voy contando brevemente los pasos que fui dando. Entonces, eso es lo que les decía, las decisiones. Bueno, tuve la suerte de poder estudiar fuera. Estudié en Madrid, si reconocen aquí el Oso y el Madroño y la Plaza Mayor. La Plaza Mayor no, la Plaza del Sol. Bueno, pues estudié economía en la Carlos III, mis padres me dieron esa oportunidad y por supuesto la tomé. Estando en la carrera de economía, aproveché, y esto se lo recomiendo a todos los que tengan la oportunidad de irse de Erasmus. No sé si reconocen esta ciudad, pero es Amberes, en Bélgica. Estuve allí estudiando tercero de economía. Fue una experiencia increíble, me abrió los ojos. A mí siempre me ha encantado viajar y el poder vivir y aprender de otra cultura fue para mí, vamos, una gran experiencia. Y volví a Madrid a terminar la carrera, pero volví siempre con la idea de yo me tengo que ir, o sea, me tengo que ir a otros países, tengo que aprovechar, ¿no? Y de ahí, esto fue, como quien dice, pues mi impulsor a irme fuera. Las becas de internacionalización del ISEX, que es el Instituto de Comercio Exterior, que si no lo conocen o si no las conocen, les invito a aquellos que estén interesados en poder vivir fuera. En la parte, esto ya es más de la parte de comercio exterior, pero tienen otro tipo de becas también. Y lo que hace esta beca es, aparte es una beca estatal, ¿no? Entonces uno se presenta, tiene que pasar unas pruebas y se seleccionan a 300 personas de toda España. Esas 300 personas les pagan un máster en gestión internacional de la empresa, que lo paga el Ministerio de Economía, y de esas 300 personas hay 220 plazas en embajadas de España en el mundo, ¿vale? Entonces, claro, hay una competencia muy grande, pues estás compitiendo pues, con 300 personas muy válidas y, bueno, uno pide el destino que quiera, pides 5 destinos que son tus preferidos, pero según tu perfil, según tus idiomas, etcétera, te pueden mandar a uno o a otro. Yo tuve la gran suerte de que me mandaran a Washington, D.C., la capital de Estados Unidos. Empecé a trabajar allí en la Embajada de España, como les comentaba, eso es 1 año. Y luego hay una segunda fase que es o bien trabajar para una empresa española en el exterior o en España, o bien entrar en unas pocas plazas que hay en organismos multilaterales. En mi año habían 3 plazas en el Banco Mundial y, bueno, tras unas entrevistas, etcétera, etcétera, conseguí entrar en el Banco Mundial. Este es el edificio allí en Washington, D.C., uno de los 8 edificios del Banco Mundial. Para los que no conozcan el Banco Mundial, es un organismo multilateral cuya misión es el ayudar a los países en desarrollo a poder crecer económicamente y a poder mejorar ciertos aspectos para poder evolucionar, para que sus propias empresas puedan crecer, etc. Hacen muchísimas cosas en muchísimos sectores. Yo en ese momento estaba más especializada o entré a trabajar en infraestructura financiera, que es parte del sector financiero, o sea, mejorar, trabajar con los bancos centrales de esos países, los ministerios de finanzas, etc. Fue una experiencia increíble. Trabajé pues 5 años en Washington cubriendo
proyectos desde África subsahariana. Uno de mis primeros proyectos fueron Sierra Leona, Liberia, Ghana, Nigeria, o sea, trabajaba en países muy, muy duros, pero que fue una experiencia que, como digo yo, y como se dice en inglés, un reality check. Uno se da cuenta de lo privilegiados que somos, de que no tenemos derecho a quejarnos de nada y que tenemos millones de oportunidades que no aprovechamos, mientras que personas en otros países no saben ni qué van a comer mañana, ¿no? Entonces sí que eso hay que tenerlo muy en cuenta, hay que ser agradecidos y hay que de verdad poner nuestro granito de arena, que ese era mi objetivo, ¿no? Yo cuando terminé la carrera estaba perdidísima, sabía que no sabía ni qué hacer, y poco a poco estas decisiones que fui tomando, cuando llegué a Washington y empecé a escuchar sobre el Banco Mundial, digo, es que esto es lo que quiero yo hacer, ¿no? Es todo el mundo internacional, es apoyar e integrarse en misiones de pues, colaborar, ¿no? De hacer el mundo un poco mejor, que es la misión del Banco Mundial. Luego dentro te das cuenta de otras cosas, ¿no? Pero combinaba lo que yo siempre había buscado, ¿no? Entonces pasé bastante tiempo trabajando para el banco. Luego le pedí a mi jefe en aquel entonces que yo me quería ir a uno de los países. Como les comentaba, trabajaba mucho en África y en Latinoamérica. En Latinoamérica, sobre todo, pues Haití, ¿cómo se llama? República Dominicana, Costa Rica, Colombia, etcétera. Pero mi jefe, no sé por qué, me dijo, ¿y por qué no te vas a Medio Oriente? ¿Qué tal Egipto y Jordania? Y yo le dije, no, gracias, yo ahí no hablo árabe, no me voy a sentir cómoda, no. Entonces él volvió y me dijo, ¿y qué tal Marruecos? Está cerca de casa, hablan francés. Y entonces ahí dije, bueno, ¿y por qué no? Por fin puedo estar un poco más cerca de casa. Y me pareció una gran aventura. Fui primero por un año, decidí quedarme 2, que era lo máximo que me podía quedar, y la verdad que fue otra experiencia no solo profesional, sino de vida. Como comentaba nuestra compañera al principio, ella era la única mujer en ese mundo de la radio, de audiovisual. Yo era muchas veces la única mujer en una reunión en estos países, ¿no? Seguía trabajando en África, luego en Líbano, Túnez, Marruecos, etcétera. Pero seguía sin estar llena, o sea, no había algo en mí que me decía, o sea, mi pasión siempre había sido el turismo y sobre todo el turismo sostenible, ¿no? Pero por aquel entonces, cuando no sabía qué hacer, lo típico que tus padres o mi padre en su día, sí, con su mejor intención, pues me dijo, con turismo no vas a hacer nada, te vas a comer los mocos, lo típico, ¿no? Entonces, bueno, yo ahí eso lo dejé, me metí en economía, que no me arrepiento porque miren todo lo que he podido hacer gracias a eso, pero sí que el turismo seguía ahí. Entonces, bueno, tras años de reflexión, porque yo todo tardo en decidirlo, como ven, todas mis decisiones son bastante controladas y meditadas, pues decidí que me iba a tomar una excedencia y me fui a mi querida Australia, que siempre había sido mi sueño poder vivir en Australia, y me fui a estudiar. O sea, dejé todo y me fui a estudiar presencialmente un máster específico en desarrollo turístico sostenible. Vale, bueno, tourism en inglés sería International Sustainable Tourism Management. Y me fui a la Universidad de Monash, viví un año y medio en Melbourne y, claro, seguía pues en contacto con el Banco Mundial, obviamente estaba de excedencia, etcétera, y tuve la oportunidad de luego irme a trabajar a Sydney en la oficina del Banco Mundial allí y trabajar en proyectos de turismo sostenible, específicamente en las islas del Pacífico. Ahí fue donde me di cuenta de que yo me quería dedicar a especializarme en islas, ¿no? Y claro, y reflexionaba sobre todas estas vueltas al mundo que he dado y digo, todas las cosas que he hecho por tantos países y nunca he hecho nada para mis propias islas, ¿no? O para las Islas Canarias. Y ahí empecé como el llamamiento a tengo que volver y tengo que cambiar este modelo turístico que tenemos de masas, de hoteles, de guiris que se vienen a tirar a la playa y no contribuyen a nuestra economía local, ¿no? Entonces, decidí volverme, decidí dejar mi puesto en el Banco Mundial en Washington, D.C., decidí, voy a volver, tenía ganas ya también de estar junto a mi familia, así que por eso tomé la decisión. Volví y volví, como soy yo, con algo debajo del brazo y yo seguía trabajando para Australia, ¿no? Me dejaron volver trabajando en remoto para Australia.
Y claro, al llegar aquí y empezar a conocer gente, pues como José, como Carlos, otro compañero, etcétera, empecé a meterme en el mundo del emprendimiento. Habían ya bastante trabajadores remotos viviendo aquí. Esto les estoy hablando del año, a finales de 2018, ¿vale? Y, y claro, yo llevo trabajando en remoto mucho tiempo, pero no era consciente de eso, ¿no? En todos los viajes esos que les contaba, en todos esos países, yo trabajaba el 75% de mi tiempo en remoto, viajando, y solo estaba en una oficina el 25% de mi tiempo. Entonces, siempre he trabajado en remoto, por eso nunca me lo había planteado que eso era una posibilidad, ¿no? Porque yo ya lo hacía. Pero bueno, el caso es que estando aquí, empecé a tocar puertas, empecé a ver qué había, y es lo que le vengo a contar ahora, que son mis proyectos actuales, ¿vale? Entonces, ahora mismo, a día de hoy, con estos proyectos que les voy a contar, pues ya sí que me salí del Banco Mundial como consultora trabajando en remoto y monté mi empresa. O sea, esto me lo llegan a decir a mí hace 3, 4, 10 años y les digo, en mi vida voy a montar una empresa porque me parecía lo más arriesgado del mundo, pero es que lo sentí así y sentí que necesitaba hacer mi propio, como decía José antes, algo que me llene y que refleje quién soy yo, ¿no? Entonces, bueno, ahora mismo con mi empresa, que ahora les cuento cuál es, estoy con varios proyectos. Uno de ellos es Tenerife Work and Play, que es el que, bueno, Inés contaba antes, que trabajo, soy asesora externa para turismo de Tenerife con esta iniciativa, que pretende atraer más talento digital a la isla, ¿vale? El target market son los trabajadores remotos, los nómadas digitales y los emprendedores, y a la misma vez dinamizamos la comunidad local de trabajadores remotos. Hacemos eventos todos los meses, actividades, talleres, etcétera, para que ellos se puedan conocer y surjan nuevos proyectos de esas sinergias, ¿vale? Entonces, bueno, esto es algo que llevo haciendo ya prácticamente 2 años, y es un proyecto que me gusta mucho y que, bueno, ahora hemos tenido mucho auge por todo esto que está pasando con la pandemia. Estamos recibiendo muchísimas peticiones, gente que se viene a vivir aquí trabajando en remoto. El otro gran proyecto que llevo es otra licitación con Turismo de Tenerife que se llama el Plan de Sostenibilidad Turística de Tenerife, que es exactamente lo que yo estudié en mi máster y es una de mis pasiones. Con este proyecto hago numerosas acciones como pueden ser mapeos de empresas que tienen prácticas sostenibles y les hago asesoramiento personalizado. Coordino también el grupo de trabajo por la sostenibilidad turística de Tenerife a nivel cabildo. Y llevo también una serie de webinars alineados con los objetivos de desarrollo sostenible que les animo a ver si esto es algo que les interesa. Y el último proyecto que me gustaría hablarles es el de pueblos remotos, que nombraba Inés también. Y este es mi bebé, lo acabamos de lanzar junto con mi compañero Carlos, Carlos Onay Suárez, hace un poco más de un mes. Y lo que pretendemos con esto y un poco une o combina todas nuestras habilidades es reactivar entornos rurales y generar impacto socioeconómico en la comunidad, en las comunidades locales en las que trabajamos, ¿no? Ahora mismo hemos lanzado nuestro primer proyecto piloto que va a tener lugar en mayo, del 23 de mayo al 13 de junio. Son 3 semanas con 10 teletrabajadores que vamos a traer, o sea, ya los tenemos a los 10. Uno de esos 10 es una plaza para un estudiante de la cátedra. Y lo bueno y el valor añadido de este proyecto es que van a tener la oportunidad de colaborar directamente con 6 proyectos locales que hemos preseleccionado, que son todos sostenibles e innovadores. Aquí en la foto tienen uno de ellos, es Natalia, apicultora, emprendedora, ganadora del Premio Nacional de Mejor Emprendedora de Innovación el año pasado. Ella tiene sus propias colmenas, produce su propia miel, con la que fabrica unos envoltorios de miel de abeja que lo que hacen es venir a sustituir a los envoltorios de plástico para los alimentos y al papel de aluminio, y preserva los alimentos con mejor calidad. Aparte de eso, bueno, tiene una aula de naturaleza, etcétera, donde explica todo esto y puedes vivir la experiencia con ella. Entonces, por resumir, Pueblos Remotos combina eso, es la intersección entre la nueva economía, el turismo sostenible, la digitalización y el emprendimiento, y lo lleva a un nuevo camino que nosotros denominamos ruralidad conectada, que es la conexión no solo de los teletrabajadores con esos emprendedores locales, sino de los teletrabajadores entre sí y de los teletrabajadores consigo mismos y con el entorno donde van a vivir. Hemos tenido muy buena acogida, la verdad. Nos están llegando peticiones de otros lugares, no solo de las Islas Canarias, sino de la península y de otros países,
Así que veremos cuáles son los próximos pasos, pero por ahora nos estamos centrando en ICOR remoto. Y como les decía, muchísimas gracias por escucharme. Todo esto lo hago bajo mi propia empresa que se llama Futural Tourism, pero para entendernos se llama Futural, y voy a lanzar la web justo la semana que viene, así que les animo a seguirme si esto es algo que les puede interesar. Muchas gracias.